やめてよ罪の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ出口見えない感情迷路に誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ何から逃れたいんだ現実ってやつがないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中無難になんてやってられないから帰る場所もないのこの想いを消すの想いを消すの想いを消すの想いを消すの。Capítulo 6. Profesor. Roy no tenía idea de dónde estaba el ala del hospital, así que dejó que Snape lo guiara. Ambos estaban en silencio, pero Snape le lanzaba miradas furtivas de vez en cuando. Deberías preguntar, le dijo finalmente Roy, aunque ya sabía de qué se trataría la pregunta. ¿Por qué no lo has logrado? ¿Qué te hace pensar que no lo he hecho? Snape se burló y le lanzó una asombrosa mirada despreocupada. Crouch dijo que puedes crearlo, no que tienes. También tenía una voz impresionantemente burlona. Si usaba alguna variación de esos dos elementos en clase, Roy entendía por qué Hermione había insinuado que Snape no era exactamente el profesor más popular entre los estudiantes. Algunas cosas, profesor, es mejor dejarlas fuera de este mundo. Una mirada extraña cruzó el rostro de Snape, una mezcla de comprensión y confusión. Era como si entendiera el concepto, pero no supiera qué tenía que ver con la piedra filosofal. Bien por él, pensó Roy. Hablaré con Madame Pomfrey, ofreció Roy una vez que llegaron a la enfermería, y Snape se fue con un movimiento de cabeza y un gruñido que podría haber sido asentimiento. Roy empujó la puerta para abrirla y la acción inmediatamente llamó la atención de los 5 ocupantes de la habitación. Madame Pomfrey parecía molesta, los 3 pelirrojos presentes, los 2 adultos y el niño que parecía tener más o menos la edad de Hermione, parecían abatidos cuando lo vieron, pero Hermione se animó. Roy, exclamó antes de que él estuviera completamente dentro de la habitación, él había insistido en que usara su primer nombre la primera vez que lo llamó señor Mustang, y se acercó a él. ¿Te fuiste con el profesor Dumbledore? No. Los demás lo miraron con interés ante eso. ¿Has visto a Harry? Sí. No parece tener heridas graves, ofreció Roy. Había algo raro en la pierna de Potter, se había dado cuenta, pero nada de lo que valiera la pena preocuparse. Antes de que Hermione pudiera hacer alguna de las preguntas que vio burbujear en su rostro, le hizo un gesto para que esperara y se volvió hacia Madame Pomfrey. Señora Pomfrey, el director preguntó si podía ir a la oficina del profesor Moody. Hay un paciente esperando a ser trasladado aquí, explicó, tan vago como pudo. No Harry, añadió cuando vio que los demás se preocupaban al instante. Madame Pomfrey suspiró y asintió. Fue por una bolsa, Roy supuso que era algo así como un botiquín de primeros auxilios, y salió de la enfermería murmurando sobre directores y responsables que secuestraban a sus pacientes. ¿Sabes lo que pasó?, preguntó Hermione, de repente mucho más vacilante. Roy negó con la cabeza. Se refería a esta noche, él podía decirlo, y no era una mentira decir que no tenía idea de lo que Potter había experimentado mientras estuvo fuera. No tenía intención de compartir nada más. Aunque sospechaba que Potter se lo contaría a sus amigos, Roy no sabía quiénes eran los adultos o si eran dignos de confianza. Le tocaba a Albus compartir información ahora. Roy solo observaría. Deberías preguntarle a Harry, pero probablemente sea mejor si esperas al menos hasta mañana, sugirió, porque había visto cuán ansiosos estaban todos alrededor de Madame Pomfrey. Parecía muy afectado. Hermione asintió, mordiéndose el labio inferior. ¿Dónde está? Hablando con el profesor Dumbledore. Deberían estar aquí en alrededor de media hora. Se quedaron en silencio, el grupo parecía demasiado preocupado para iniciar una conversación. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de nuevo, y Madame Pomfrey entró con una expresión sombría en su rostro, levitando al inconsciente Alastor Moody detrás de ella. Su entrada llamó la atención de todos, y Roy aprovechó la oportunidad para retirarse y apoyarse contra la pared justo al lado de la puerta. Necesitaba pensar. McGonagall no había exagerado cuando dijo que Roy se había convertido en uno de los principales objetivos de Ridley. Ridley se había atrevido a poseer a un profesor y llegar a Hogwarts, bajo las narices de Albus, en su momento más débil en un intento por robar la piedra filosofal.
Roy, un alquimista sin nombre del que nadie había oído hablar ni conocido hasta que apareció en Hogwarts hace un mes, era un medio mucho más fácil de adquirir la piedra a los ojos de Ridley. Obsesionado con la inmortalidad como lo estaba Ridley, Roy sabía que no había forma de que él evitara estar en el centro de esta guerra ahora. Se frotó el pulgar y el dedo medio. Últimamente se había convertido en un hábito nervioso. También estaba Potter. El orgullo de Ridley debe haber estado realmente herido por sus derrotas anteriores si había ido tan lejos para capturarlo, lo que significaba que Potter estaba en tanto peligro como Roy aquí. También trajo a colación el punto de que Ridley no debe saber que Potter tenía parte de su alma en él, de lo contrario, querría mantener a Potter con vida, lo que significaba que no tenía una conexión consciente con los Horrocruxes. Eso, al menos, resultaría útil una vez que los localizaran. Albus era otro objetivo principal, por supuesto, dado lo crucial que había sido su intervención durante la guerra anterior. Luego estaban las personas que serían arrastradas a la guerra. Las personas siempre eran arrastradas a las guerras, quisieran o no tomar parte en ellas. Los ojos de Roy se deslizaron hacia Hermione. Ella era la amiga cercana de Potter, lo que por sí solo era suficiente para marcarla como una de las debilidades de Potter, y también era una hija de Muggles. Moody acababa de recibir un somnífero, para evitar que se despertara, ya que había permanecido inconsciente durante todo el examen médico, cuando Albus finalmente llegó escoltando a un Potter de aspecto exhausto con él. Y un perro. Roy recordó que Albus le había pedido a McGonagall que llevara un perro a su oficina antes del interrogatorio de Crouch, una extraña petición. «Volveré a verte tan pronto como me reúna con Fudge, Harry», dijo Albus una vez que hubo arreglado que el perro se quedara con Potter. «¿Puedo acompañarte?», preguntó Roy, llamando la atención sobre sí mismo por primera vez en mucho tiempo. La reacción de Fudge, como ministro de magia, fue un aspecto importante de los eventos de esta noche, y Roy quería estar allí para presenciarlo y analizarlo. Por supuesto, estuvo de acuerdo Albus fácilmente. La mujer pelirroja, Moody, Albus la había llamado, se giró para mirar a Albus sorprendida. Albus la ignoró y habló con Potter en su lugar. «Me gustaría que te quedes aquí mañana hasta que haya hablado con la escuela». Probablemente fue lo mejor. Potter iba a ser acosado con preguntas sin importar qué, o evitadas, tal vez, dependiendo de las historias que la fábrica de rumores decidiera que eran más probables o interesantes de difundir, pero sería mejor si se hubiera hecho algo de control de daños antes de que fuera expuesto al resto del cuerpo estudiantil. Albus le hizo un gesto a Roy para que lo siguiera y salieron de la enfermería. «¿Qué pasó?», preguntó Roy tan pronto como estuvieron fuera del rango de audición de las puertas. «Harry compartió conmigo todo lo que sucedió desde que la taza los alejó a él y al señor Diggory de la escuela, incluido el ritual que Tom usó para construirse un nuevo cuerpo. Me gustaría analizar la memoria en mi pensadero contigo más tarde, una vez que todos los asuntos inminentes hayan sido resueltos, para ver si detectas algo que yo pueda perder por mi cuenta». Roy asintió. No tenía ni idea de qué era un pensadero, o cómo un recuerdo de todas las cosas podía ser analizado por alguien que no lo había experimentado, pero no iba a preguntar. En cambio, buscaría el término más tarde en la biblioteca cuando tuviera la oportunidad. Dudaba que Albus tuviera mucho tiempo libre esta noche. «Pero creo que el primer asunto que tenemos que discutir es tu situación», dijo Albus, mirando de reojo a Roy. A estas alturas, era obvio que se dirigían a la oficina de Albus. Dado que Fudge no se había presentado en la enfermería a pesar del tiempo que había pasado, que había excedido la media hora estimada por mucho, era probable que quisiera encontrarse con Albus allí, un político engreído. Roy no se había equivocado. «Ah. Sí. Supongo que no puedo quedarme en el caldero chorreante cuando Ridley está detrás de mi cabeza, ¿verdad? Me temo que no». «¿Ya has pensado en una solución?», adivinó Roy. Por alguna razón, las escaleras se comportaron hoy, tal como lo habían hecho antes, mientras subían al tercer piso. Albus sonrió. «He estado pensando en eso desde que nos conocimos, en realidad». Llegaron a la gárgola y Albus nombró algo que Roy sabía que era un dulce pero que no tenía intención de probar, nunca, solo por ese nombre. Subieron las escaleras ascendentes. «No sé qué tan familiarizado estás con Hogwarts y su plan de estudios, pero durante los últimos cientos de años no ha habido mucha consistencia en la enseñanza de la alquimia. Ha estado intermitente, basado principalmente en la disponibilidad de un profesor.
Entraron en la oficina, donde los retratos no se molestaban en fingir dormir hoy. Oh, querido, Roy aprovechó una pausa en el discurso de Albus para interponer. Espero que no estés sugiriendo lo que pareces ser. Sería un profesor pésimo. ¿Lo harías? Preguntó Albus con un brillo levemente divertido en sus ojos. Eres un hombre muy agradable, y me parece que también eres un erudito diligente, algo que requiere paciencia. Es un buen rasgo para un profesor. Roy casi se burló. Lo contuvo, pero estuvo cerca. Estoy motivado, no es lo mismo. Pero soy duro y exigente, y no tolero la estupidez ni la pereza. A pesar de la reputación y la apariencia externa de él y de su oficina, cuando se trataba de asuntos importantes, todos eran extremadamente eficientes y los mejores en lo que hacían. Y a Roy lo habían llamado negrero en varias ocasiones. Albus parecía aún más divertido. Deberías ver a Severus dar una de sus clases. No te obligaré a hacerlo, Roy, pero Hogwarts es el lugar más seguro en el mundo mágico británico, y aquí tendrías acceso a la mayoría de los recursos. Sin mencionar que podríamos trabajar fácilmente en cualquier cosa que se presente. Roy sabía que Albus tenía razón, por mucho que no quisiera que la tuviera. Pero la idea de enseñar a un grupo de adolescentes ruidosos y hormonales era, Roy se imaginó atrapado en un salón de clases con 20 Edwards Elrics. Por otra parte, 20 Edwards significarían 20 genios, lo que al menos sería interesante. Roy esperaba encontrar una buena cantidad de idiotas entre los estudiantes. Tengo condiciones, zanjó finalmente. ¿Qué condiciones? Dame 24 horas y las tendrás en tu escritorio. Porque a Roy solo se le ocurrieron un par de ellos, pero si iba a hacer esto, tenía la intención de convertir la situación en su beneficio tanto como pudiera. Y hacerlo lo menos doloroso que pudiera, también. Muy bien, estuvo de acuerdo Albus, asintiendo. Todavía parecía irritantemente divertido, y ahora complacido consigo mismo. Director de escuela. Alguien gritó, y Roy tardó un momento en mirar a su alrededor para darse cuenta de que venía de uno de los retratos. No era un exdirector, sino una bella dama con un vestido elegante que parecía, sin aliento. Hay problemas. Tienes que ir a... El retrato hizo una pausa para pensar. Deberían dirigirse a la enfermería. Debes irte. Roy siguió a Albus por las escaleras y corrieron por los pasillos, en medio de una verdadera ráfaga de actividad y susurros furiosos de los retratos que iban de un marco a otro. Varios de ellos confirmaron de pasada que sí, lo que sea que estaba pasando estaba actualmente en el ala del hospital. No se encontraron con ningún estudiante. Roy estaba dispuesto a apostar que todos los estudiantes habían sido enviados a sus salas comunes después del final de la tarea, y pronto se acercaron a las puertas de la enfermería. Podían escuchar voces en el interior. Albus entró primero, entrando a zancadas a la enfermería claramente molesto. Ni Potter ni Moody necesitaban algo así en su condición, y preguntó qué estaba pasando. Roy pasó desapercibido, porque la profesora McGonagall prácticamente estaba gritando acusaciones sobre Fudge, mientras Fudge se defendía indignado y Snape lo miraba fijamente. Todos los demás, incluido un muy despierto Harry Potter, estaban mirando. Roy se apoyó en la pared para apartarse, cruzó los brazos sobre el pecho y observó. Fudge había traído una criatura con él, llamada Dementor, que había matado a Crouch de inmediato, sin hacer preguntas. Fuera lo que fuera un dementor, algo que pudiera matar tan fácilmente era algo que Roy necesitaba buscar y aprender a bloquear, especialmente si el gobierno tenía control sobre ellos. Dado lo que estaba presenciando aquí, sería mejor estar preparado. No importa lo que dijera Fudge sobre su seguridad personal, claramente había sido una maniobra muy desacertada de su parte para encubrir todo lo que habían descubierto esta noche, una que solo traería problemas y eventualmente fracasaría horriblemente. La situación descendió en espiral a partir de ahí. En la mente de Roy, Fudge pasó de ser un hombre pomposo y engreído a un idiota absolutamente obsesionado con el poder que se aferraría a cualquier paja, incluso a lo que leía de reporteros tan confiables como Rita Skeeter, para mantener la ilusión de su mundo feliz, y pronto quedó claro que no se dejaría llevar por su creencia de que Crouch había estado actuando solo debido a una ilusión. Cada intento de convencerlo de lo contrario solo sirvió para hacerlo sospechar cada vez más de Albus y sus intenciones. Fudge finalmente se fue, arrojando con desdén el premio del torneo sobre la cama de Potter y terminando con un ominoso anuncio de que regresaría al día siguiente para discutir cómo funcionaba la escuela.
Según todas las apariencias, Albus pareció ignorar estas palabras, aunque Roy sabía que era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la brecha que acababa de abrirse entre él y el Ministerio de Magia causaría problemas, y comenzó a dirigir a la gente. Envió al joven pelirrojo a contactar a su padre, quien aparentemente trabajaba en el ministerio y había sido miembro de la orden guerrillera de Albus la primera vez, advirtiéndole sobre lo que acababa de suceder y encargándolo con la tarea de encontrar aliados útiles entre los empleados del ministerio. Roy sabía por experiencia similar que era un trabajo peligroso. La profesora McGonagall fue a buscar a Grid y Madame Maxime, que Roy sospechó que estaba relacionado con la sugerencia anterior de Albus a Fudge sobre contactar a los gigantes. Fudge estaba horrorizado por eso, su racismo le impedía ver las ventajas de ganar un aliado que de otra manera probablemente se convertiría en un enemigo peligroso. Albus encargó a Madame Pomfrey que atendiera al elfo doméstico que había estado sollozando incontrolablemente durante el interrogatorio de Crouch. Entonces Albus cerró la puerta y se volvió hacia las personas que quedaban en la habitación, excepto Roy, que seguía apoyado contra la pared separado del grupo. Todos seguían mirando a Albus, esperando instrucciones. Y ahora, dijo, es hora de que dos de los nuestros se reconozcan por lo que son. Sirius, si pudieras retomar tu forma habitual. Roy casi saltó de su piel cuando el perro que había llegado antes con Albus se transformó en un hombre. Hermione lo había mencionado cuando explicó su teoría de que Rita Skeeter era un animago, pero verlo era una historia completamente diferente. Desafió tantas leyes en tantos campos científicos que el cerebro de Roy ni siquiera sabía por dónde empezar a quejarse de que eso no debería haber sido posible. Molly gritó, misericordiosamente arrastrando la mente de Roy lejos de ese camino particular de sufrimiento. Sirius Negro. Ese nombre le resultaba vagamente familiar, y Roy tardó un momento en recordar dónde lo había aprendido. Mamá, cállate. Le gritó el pelirrojo, muy insensiblemente. Está bien. Tú eres el asesino en serie, dijo Roy casi al mismo tiempo, finalmente llamando la atención sobre sí mismo. Había leído algún artículo periodístico ocasional que recordaba a la población que Sirius Black aún vagaba libremente. Su presencia aquí sugirió una historia más compleja. ¿Quién eres? Black preguntó, mirándolo con sospecha. A juzgar por la forma en que la mayoría de las personas presentes lo miraban, se preguntaban lo mismo, aunque en variados estados de emoción. Snape estaba mirando a Black, ignorando por completo la presencia de Roy. Hermione parecía mayormente curiosa, probablemente preguntándose qué tenía que ver exactamente Roy con todo esto ahora que estaba segura de que Potter estaba bien. El propio Potter le estaba dando una mirada sospechosa, igualada por su amigo pelirrojo y, en menor medida, por Molly. Albus sonrió. Oh, por supuesto. Este es Roy Mustang, se unirá al personal de la escuela a partir del próximo año y también me ayudará con algunos proyectos. Aquí, los ojos de Albus brillaron, pero la insinuación de que Roy también sería parte de su orden guerrillera, a la que no había accedido explícitamente, pero sabía que era parte del trato, fue suficiente para disminuir la sospecha y devolver la atención de todos al asunto en cuestión. Albus realmente tenía una cantidad impresionante de autoridad sobre estas personas. El asunto que Albus quería resolver era una enemistad muy obvia entre Snape y Black, algo que no se dejaría de lado con un apretón de manos. Lo que sea que haya sucedido entre esos dos, parecía que ni siquiera se molestarían en ayudarse durante una batalla. Eso fue malo. Black fue enviado a reunir a lo que Albus se había referido como la vieja multitud, mientras que Snape fue enviado a regresar al lado de Voldemort. Este hecho no se dijo en voz alta, pero la forma en que Albus le preguntó si estaba listo para hacer lo que Albus necesitaba de él y la forma en que Snape palideció cuando estuvo de acuerdo fueron suficientes para que Roy se diera cuenta. Roy no envidiaba la posición de Snape, y al ver la mirada aprensiva con la que Albus siguió su partida, esperaba que no regresara en la mejor de las formas. Finalmente, Albus se giró hacia Roy. Nuestra conversación tendrá que esperar, me temo. Debo bajar las escaleras para ver a los Diggory. Mientras tanto, haré que los elfos domésticos preparen una habitación para ti. ¿Hay algo que necesites recuperar del caldero? Solo algunas cosas. Puedo hacer que un elfo doméstico vaya allí en un momento. A menos que prefieras hacerlo tú mismo. Roy entendió lo que no estaba diciendo. Aunque era poco probable que los mortífagos atacaran tan pronto, Albus se sentiría mejor si Roy no dejaba la escuela cuando no tenían idea de los planes de Ridley.
Roy podría haber objetado, pero llevaba todo lo de valor en su persona, y finalmente simplemente se encogió de hombros. Un elfo doméstico está bien. Todo está en el armario, en mi maleta o en el escritorio. Albus asintió y Roy no pensó que había imaginado el alivio en sus ojos. Era una cosa menos de qué preocuparse. Harry, continuó Albus, girándose hacia la cama, toma el resto de tu poción. Los veré a todos más tarde. Albus se fue, y Roy lo siguió, sin estar interesado en el drama personal que estaba a punto de desarrollarse en la enfermería. Fue a la biblioteca. No solo no tenía una habitación todavía, sino que dudaba que fuera capaz de quedarse dormido pronto. En primer lugar, buscó una guía sobre criaturas mágicas para encontrar a la criatura que había matado a Crouch. Un dementor, lo habían llamado. No se mencionó en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, el único libro sobre criaturas mágicas que había hojeado antes, y le tomó un tiempo encontrarlo. Menos mal que la biblioteca estaba desierta de estudiantes y él no estaba cerca del escritorio del bibliotecario, porque Roy dejó caer el libro con la información en el piso de piedra cuando leyó la entrada sobre esas criaturas. Fudge había tomado las palabras de Albus como un desafío. El Ministerio de Magia iba a negar el regreso de Voldemort hasta que les dio una bofetada tan fuerte que no pudieron negarlo más. Para hacerlo, intentarían socavar y oponerse a Albus. El Ministerio de Magia tenía control sobre los dementores. Los dementores podrían usarse como armas. Roy se agachó para tomar el libro, hojeó las páginas hasta que volvió a encontrar la correcta y buscó una manera de derrotarlos. No había una forma conocida de matarlos según el libro, pero un hechizo conocido como Patronus, que se decía que era muy difícil de dominar, podía ahuyentarlos. Una imagen de Risa sangrando sobre un círculo de transmutación pasó por su mente. La puerta gritando al receptor de un teléfono para que Maes conteste. Ishval. Roy iba a dominar ese hechizo si lo mataba. Sacudiendo la cabeza, Roy confirmó que el hechizo no estaba explicado en este libro, lo cerró y lo volvió a colocar en su estante. Sacó su cuaderno y anotó el nombre del hechizo. Lo buscaría más tarde, probablemente en un par de días. Por ahora, tenía algunas cosas urgentes que hacer. No sabía qué era un pensadero, por ejemplo, o si era un objeto común o no. No podía arriesgarse a ser tomado por sorpresa y delatarse a alguien tan perspicaz como Albus. Wizards no tenía nada tan práctico como una enciclopedia, por supuesto que no, ni siquiera sabían lo que significaba la palabra práctico, y Roy se quedó hojeando libros sobre artefactos mágicos al azar. Era tedioso, y su mente vagaba por otras cosas. A saber, la enseñanza de la alquimia. Roy no había prestado mucha atención a la explicación de cómo se había manejado eso en Hogwarts. Una historia, y recogió el libro cuando fue en busca de otro sobre artefactos mágicos. Decidió rápidamente que no iba a seguir el método de enseñanza tradicional. Roy no asistió al desayuno a la mañana siguiente. Había pasado la mayor parte de la noche en la biblioteca, incluso después de que apareciera un elfo doméstico. El elfo había tenido mucha suerte de que Roy hubiera estado usando los guantes sin su conjunto cosido, y le informó dónde estaba la habitación que había sido preparada para él. Debatió si asistir o no al desayuno, pero sabía que Albus se dirigiría a la escuela sobre los eventos de la noche anterior y decidió no hacerlo. El estado de ánimo sería sombrío y habría luto y lágrimas. Era egoísta de su parte, pero Roy prefería evitarlo si era posible. Había encontrado uno de los viales que contenían un insecto cuando se había quitado la bata la noche anterior, recordando entonces la operación de Hermione, y había decidido llevarle los insectos. A esta hora podría estar todavía en la torre de Gryffindor, el gran comedor o ya en la enfermería. Eventualmente iría allí para ver a Potter si no lo había hecho ya, así que Roy se dirigió allí él mismo. Se cruzaron en el pasillo fuera del ala del hospital. Oh, hola, Roy, lo saludó, un poco apagada, y miró hacia las puertas cerradas. Los Diggory vinieron a visitar a Harry. Roy asintió en comprensión. Esa conversación era mejor en privado. ¿Tuviste suerte anoche? Roy le preguntó. No, respondió Hermione con un suspiro, pero tampoco apareció ninguno de sus artículos en el periódico. O cualquier artículo sobre anoche. Roy lo había comprobado. Probablemente fue obra de Fudge. Bueno, tal vez sea uno de los míos, ofreció Roy. Hermione se animó, los ojos brillando con saña, y Roy imaginó que se había olvidado de eso con todo lo que había pasado. Por supuesto. Vámonos, debe haber un salón de clases vacío alrededor.
Ella comenzó a caminar de nuevo. Roy lo siguió, divertido por el repentino cambio de comportamiento. Hermione probó la manija de una puerta. Estaba cerrado, así que sacó su varita y le lanzó una lomora. Asomó la cabeza en la habitación, que presumiblemente estaba vacía, y entró. Roy cerró la puerta una vez que estuvo dentro y la protegió, porque probablemente habría una gran cantidad de chantajes aquí, y esas cosas se mantendrían en privado. Aquí vamos, dijo Roy, caminando hacia un escritorio cercano para comenzar a dejar los viales. ¿Tienes alguna manera de probarlo sin dejarla salir del frasco? Le preguntó a Hermione. Sí. Tuve que buscarlo, porque el hechizo que usaron Sirius y el profesor Lupin no funcionaría en este caso, dijo, hablando principalmente para sí misma, y sacó su varita. El hechizo era uno de los más ridículamente silbantes que Roy había visto en su vida, pero Hermione chilló de triunfo cuando uno de los insectos brilló de color azul brillante. ¿Sí? Saltó en su lugar con entusiasmo, la imagen misma de alguien que celebra una gran victoria. El escarabajo resplandeciente voló hacia arriba en el vial, golpeó el fondo del corcho manteniéndolo cerrado y volvió a bajar. Hermione saltó hacia él y se agachó para estar lo más cerca posible del nivel de los ojos. Bueno, hola, Rita. Es un verdadero placer verte, prácticamente canturreó, su resentimiento claramente en su rostro. Ahora, no intentes fingir que eres solo un escarabajo, o te mantendré allí hasta que cambies de opinión. ¿Está claro? Vuela hacia arriba y hacia abajo 2 veces si lo estamos. Tomó un momento minuciosamente largo, pero el escarabajo obedeció. Hermione sonrió agudamente. Hablemos. Has estado escribiendo muchos artículos dañinos, diciendo mentiras sobre la gente, y eso no funcionará. Así que te haré un trato. A menos que quieras que tu sucio secreto se derrame en el ministerio, y escuché que la sentencia por ser un animago no registrado es realmente bastante dura, dejarás de escribir artículos durante, digamos, 1 año. Veamos si eso te ayuda a dejar de ser tan mentiroso. Roy negó con la cabeza. Hermione puede ser una chica brillante, tenía que serlo, si había logrado resolver algo como esto, pero seguía siendo solo eso, una chica. No tenía idea de cómo manejar el fino arte del chantaje. Dio un paso adelante y colocó una mano sobre su hombro para llamar su atención. ¿Si puedo? Preguntó cuando ella lo miró. Hermione asintió, frunciendo el ceño confundida, y se puso de pie para dejarle el espacio. Roy se agachó ante el vial de Skeeter. Hola, señorita Skeeter. No me conoce y, dada su reputación, no me hubiera importado si las cosas siguieran así, pero ahora que nos conocemos, deberíamos ponernos manos a la obra. Si bien creo que 1 año sabático le haría bien, y dañaría su cuenta bancaria, que imagino que es lo que más le molesta en este momento, agregaremos algunas estipulaciones más al acuerdo. Ya no se le permite escribir ningún artículo, o, en realidad, cualquier cosa, sobre Harry Potter o incluso ligeramente relacionado con él. O Hermione Granger sin su permiso explícito. Si están de acuerdo, te adherirás a la verdad y a sus palabras exactas, de lo contrario, serás tú quien aparezca en la portada del Profeta. Estoy seguro de que uno de los reporteros más controvertidos del mundo mágico, siendo un animago no registrado, atraerá una cantidad considerable de atención del público. Y, porque he visto a lo que te puede llevar tu mezquina venganza, las mismas condiciones sobre Hermione y Harry se aplican a mí en caso de que alguna vez se te pase por la cabeza escribir sobre mí. Mi nombre es Roy Mustang. De esa manera, no puede intentar usar la débil excusa de que no conocía la cara asociada con el nombre. Vuele hacia arriba y hacia abajo 2 veces si ha entendido y está de acuerdo con los términos. Hoy no había sido un buen día. Albus se recostó en su silla y se quitó las gafas para frotarse el puente de la nariz. Para el mediodía, había recibido cartas de todos los antiguos miembros de la Orden del Fénix confirmando que ayudarían en esta nueva guerra, así como una carta de Charlie Weasley que acababa de llegar, en la que pedía unirse a la Orden. Eso estuvo bien, pero todo lo demás, Alastor seguía inconsciente en la enfermería. Albus quería esperar a que Harry se fuera para despertarlo, porque esa primera conversación no sería fácil. No podía predecir, en este momento, cómo se recuperaría Alastor de su calvario. Albus había pasado toda la mañana en su oficina con Cornelius Fudge, tratando de convencerlo, en vano, de cuán real era el regreso de Tom. Fudge no estaba más dispuesto a creerle hoy que la noche anterior, y había traído consigo una lista absurdamente larga de elementos sobre el funcionamiento de la escuela con los que no estaba de acuerdo.
Todos ellos mezquinos y triviales, muy probablemente ideados a toda prisa para tratar de apoyar un punto inexistente. Por todos y cada uno de esos elementos, Albus le había recordado que el Ministerio de Magia no tenía la autoridad para tomar esas decisiones sobre Hogwarts. Temía que Fudge intentara cambiar eso. Más cartas, además de las de los miembros de la Orden, también habían comenzado a llegar. Padres preocupados que preguntaban por la seguridad de sus hijos y padres enojados que exigían respuestas sobre la brecha de seguridad de anoche. Incluso si no hubiera aparecido nada en el profeta, eso no había impedido que los estudiantes escribieran a casa. Albus había intentado publicar una declaración en el profeta, pero su solicitud había sido denegada. A las órdenes de Fudge, no tenía ninguna duda. En cuanto a Tom, no había hecho ningún movimiento. Si Albus lo conocía en absoluto, y le gustaba pensar que lo sabía, Tom esperaría que el ministerio tomara una postura oficial y se mantendría oculto para reconstruir sus fuerzas si Fudge no recobraba el sentido. Al regresar temprano esta mañana, Severus le había informado a Albus que Tom les había dado órdenes a los mortífagos de no hacer nada por el momento. En este momento Severus estaba en sus habitaciones, recuperándose de su encuentro con Tom. Se había negado a ir con Poppy, como siempre se había negado en el pasado cuando estaba en buena forma para caminar. Hubo un golpe en la puerta, y Albus se frotó el puente de la nariz de nuevo y se puso las gafas antes de llamar. Adelante. Era Roy, impecablemente vestido como siempre y con bolsas debajo de los ojos, que sugerían que no había tenido más suerte que Albus para quedarse dormido. ¿Es este un mal momento?, preguntó Roy tan pronto como sus ojos se posaron en Albus, sin duda notando su agotamiento reflejado. No realmente, respondió Albus, haciéndole un gesto para que entrara. Me vendría bien un descanso de la publicación. Porque todavía estaba respondiendo a los padres, y básicamente había estado reformulando las mismas dos oraciones durante la última hora. ¿Tienes tu informe? Roy cerró la puerta y caminó hacia uno de los sillones frente al escritorio de Albus. En realidad no lo he escrito. Supuse que no apreciarías el papeleo extra. Aunque, Roy cruzó las piernas y se reclinó en el sillón con una pequeña sonrisa, estoy seguro de que podría llenar al menos 2 rollos de pergamino si lo prefieres. Albus negó con la cabeza, agradecido por la diversión que le brindaba la oferta. No hay necesidad de eso. Una conversación razonable entre 2 adultos me hará mucho bien en este momento. Supongo que las cosas no fueron bien con el ministro. En absoluto, dijo Albus con cansancio. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar y ver qué sucede. Roy asintió. Entonces, alquimia. Me niego a enseñarlo de la forma en que se ha enseñado antes, fue la respuesta instantánea de Roy, y Albus ni siquiera pudo fingir estar sorprendido. Después de todo, Roy tenía puntos de vista muy particulares sobre la alquimia. Pero no estoy seguro de cómo trabajar eso con los éxtasis, no he encontrado ningún plan de estudios para ellos. Oh, eso es porque no hay ninguno, dijo Albus, ganándose una mirada escéptica de Roy. Algunas disciplinas, como pociones, encantamientos o transfiguraciones, tienen ciertas pautas y recomendaciones, pero la mayoría no. Los éxtasis evalúan el nivel más alto de competencia de los estudiantes en un campo, y cuanto más profundizan en un campo, más ramas de especialización hay disponibles. Si un estudiante se sentara en un éxtasis de alquimia con 1/10 parte del conocimiento de matrices que has mostrado, y dada la facilidad con la que Roy lo había hecho, Albus estaba seguro de que no había demostrado todo lo que sabía, obtendrían un sobresaliente, incluso si no se expandiera en ninguna de las otras ramas. Los labios de Roy se torcieron divertidos. Es bueno saberlo. También quiero extender la enseñanza desde el 3er año. Oh, esa fue una solicitud inesperada. No hay alquimia aún. Roy se encogió de hombros. Eso es irrelevante. Quiero ser capaz de observar a Potter, pero comenzar una clase a partir del 5º año sería demasiado obvio. Para ver si ahora que Tom había regresado, Harry experimentaba algún efecto adverso, sospechó Albus. Sin embargo, fue mucho trabajo extra que asumir. Se preguntó cómo planeaba Roy lidiar con eso y su otro trabajo. ¿Cómo sabes que Harry tomará la clase? Roy sonrió, divertido. Escuché de una fuente confiable que él no disfruta exactamente de sus clases de adivinación. Si se le da la oportunidad de cambiarlo por una clase en la que no estará detrás de los otros estudiantes, una que uno de sus amigos más cercanos sin duda también tomará, me atrevo a decir que aprovechará la oportunidad.
Fin del capítulo. Nota. Por un momento, cuando comencé con esto, consideré la posibilidad de que Roy no se convirtiera en profesor, pero luego me di cuenta de que con un bridge en escena eso podría ser problemático. Además, un bridge. Imagina las posibilidades, y tengo algunas ideas para Roy en Hogwarts que quiero explorar. Esta historia no va a ser un recuento canónico, así que no teman. Además, si sospechan que Roy no le ha dicho a Dumbledore todo su razonamiento para querer dar más clases, tienes razón. En caso de que alguien se lo pregunte, la razón por la que Roy no ha intervenido en la planificación hasta el momento es que las acciones de Dumbledore la primera noche cuando Voldemort regresa son en realidad las más razonables. Reunir a su gente, enviar a algunos de ellos a buscar aliados y tratar de averiguar cuáles podrían ser los movimientos del enemigo. Eso es realmente todo lo que podía hacer entonces, aparte de informar a Harry de la verdad. Pero Roy no conoce esa parte, por lo que no puede comentarla. Es posible que hayan notado que Roy no menciona la capacidad de los dementores para succionar un alma y llega directamente a la conclusión de que Crouch está muerto. Eso no es un error, hay una explicación lógica para ello. Durante la diatriba original de McGonagall, ella dice que el dementor chupó el alma de Crouch de inmediato y que no podrá testificar, sin especificar nunca si todavía está vivo. Sabemos que el cuerpo continúa funcionando sin alma, pero si la persona está viva es realmente un tema de debate. Roy, con su conocimiento sobre la alquimia del alma y su experiencia con Al, que solo tuvo su alma durante 4 años, opina que, si bien tanto el cuerpo como el alma son parte de una persona, la esencia de una persona es el alma. En lo que respecta a Roy, esta es la conclusión a la que llega una vez que aprende que es un dementor. Si el dementor chupa el alma de alguien, esa persona está muerta. Tiene más pruebas para justificar esta mentalidad con toda la situación con respecto a Barry de Chopper y su cuerpo. Bueno, sin más que añadir me despido. Bye bye.